sea el nombre de Jesús. En el Salmos capítulo 40, en el verso 8, gloria al Señor, leo en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Hemos tenido un momento especial. Bueno, gloria al Señor. Creo que todos estuvimos deleitándonos en la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Vemos, gloria al Señor, amén, en este Salmos capítulo 40, gloria al Señor, en el verso 8 se le da este Salmos a David. Alabado sea el nombre de Cristo. Todos hemos observado los primeros versos, gloria al Señor, y como este capítulo lleva el título, la alabanza por la liberación divina. Gloria al Señor, porque yo creo que cuando uno realmente ha sido liberado, debe haber una alabanza en nuestros corazones, que salga de lo profundo de nuestro interior. Gloria al Señor. Anoche yo me gozaba dando la enseñanza, porque muchas veces uno dice cosas que uno ni siquiera escribió, gloria al Señor, pero Dios, conforme a su guianza, nos va dando palabra, gloria al Señor. Recuerdo una ocasión, un pastor testificaba, yo decía, uno a veces piensa que solo a uno le pasa, pero él decía que lo invitaron a predicar y el mensaje no lo tenía, había llegado al templo y aún no tenía el mensaje. No es fácil muchas veces, porque no es lo que nosotros queremos predicar o enseñar, gloria al Señor. Y él en una esquina lloraba y le rogaba a Dios: dame el tema, tengo que predicar. Gloria al Señor. No tenía nada, la voz al nombre de Cristo, pero esos son los mejores mensajes muchas veces, porque reconocemos nuestra dependencia total de Dios y Él pone la palabra en nuestra boca. No estamos diciendo que no debemos prepararnos, claro, pero hay momentos que no tenemos el mensaje. Gloria al Señor. Y a mí me ha pasado muchas veces, un domingo usted me ven predicando, pero no tengo totalmente el mensaje. Gloria al Señor, porque no es simplemente buscar algo por buscar, y a mí me parece porque le va a hablar a tal hermano, le va a hablar a tal hermana. Es algo, hermanos, bastante, gloria al Señor, realmente de sacrificio. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, a veces uno piensa que solamente le pasa a uno, pero a muchos nos pasa, que hasta en el mismo culto necesitamos que Dios nos dé el mensaje. Gloria al Señor, ayúdame, ya tengo el versículo, ahora tú me ayudas a desarrollarlo, Señor. Entonces, en esa noche, en ese pasaje, nos habla de la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que entender primeramente qué es hacer la voluntad de Dios. Todos nosotros tenemos voluntad, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Usted escoge perderse o escoge salvarse. Usted escoge ser hijo de Dios o ser hijo del diablo. Gloria al Señor. Tan sencillo como eso. Amén. No, usted escoge el camino, gloria al Señor, estrecho o el camino ancho. Y usted se pierde, gloria al Señor, porque usted decide perderse. Gloria al Señor. No es porque Dios es malo, porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Entonces, someternos a la voluntad de Dios no es una tarea fácil. Gloria al Señor. La voluntad de Dios, primeramente, gloria al Señor, es lo que Dios aprueba. Amén. La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba. Y muchas veces pensamos que Dios está en el asunto y nunca le preguntamos al Señor si Él aprobaba esto o esto. Por eso, someternos a la voluntad de Dios es estar dispuesto a realizar lo que Él aprueba. Un sí de Dios es un sí de Dios. Un no de Dios es un no de Dios que debemos respetar. Gloria al Señor. Muchas veces
reconocemos cuando van creciendo los hijos, gloria al Señor, ellos tienen, gloria al Señor, también voluntad, pero debe ser regida por los padres, porque los niños no saben el rumbo, gloria al Señor, y no saben tomar decisiones. E inclusive cuando un hijo se va a casar, el padre se involucra, la madre se involucra para que se le abran los ojos, reciban consejo y sean guiados a la voluntad perfecta del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces el asunto aquí, vemos que el salmista lo confiesa. Por eso yo creo que no todo creyente, gloria al Señor, puede confesar esta porción. Porque cuando él lo expresa, él dice, el hacer tu voluntad. Amén. Gloria al Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Amén. Me ha agradado. Gloria al Señor. Entonces, cuando vemos que el salmista expresa eso, está diciendo, estoy dispuesta, gloria al Señor, a lo que tú digas. Recuerdo hace muchos años atrás en Nicaragua, el que en ese entonces era el supervisor, el apellido Moreno, y él decía, gloria al Señor, él dio un mensaje que nunca se me olvidó, quedó grabado: sin reserva, sin condiciones y sin nada que lamentar. Porque cuando nos rendimos a Dios, gloria al Señor, nos damos todo para Él. No le ponemos condición a Dios. No, si tú me estás llamando, Señor, provéeme y dame aquí, dame allá. No podemos ponerle condiciones al Señor. Porque escuché una ocasión, una hermana, gloria al Señor, aquí de la congregación, dijo que alguien le dijo al Señor, si mis padres no se separan, yo voy a creer. Pero eso no funciona así. Esa es una oración caprichosa, sin fe, sin fundamento. Porque muchas veces pensamos que Dios tiene que complacer nuestros caprichos. Y los pensamientos del Señor no son igual a los nuestros. Y como no resultó su petición caprichosa, ya dejó de buscar a Dios. ¿Cuántas personas piensan que Dios debe hacer lo que ellos piensan? Y no es así que Dios trabaja. Yo debo rendirme al Señor y decir, Señor, en hacer tu voluntad. Voy a hacer tu voluntad. Me voy a entregar a ti. Gloria al Señor. Por eso la pregunta en esa noche es si usted está dispuesto, si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Por eso muchos cuando querían seguir a Cristo, gloria al Señor, Él tenía que decirle, gloria al Señor, el que quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Aquí el dueño es Dios. Por eso, gloria al Señor, cuando le dijo a uno de los discípulos, cuando eras pequeño, cuando eras niño, andabas como niño, hacías lo que te daba la gana, pero ahora te ceñirá otro y te va a llevar donde tú no quieres, pero tienes que ir. Y muy sinceramente Pablo dice, hago lo que no quiero, porque muchas veces hay cosas que no queremos hacer, pero estamos, como dice el salmista, en el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cuántos se levantan felices ahora en la madrugada? No todos. Por ejemplo, el programa de oración no ha terminado. Yo nunca hemos dicho que ha terminado. Gloria al Señor. Y uno de estos días le decía a alguien, gloria al Señor, la verdad, después de todo el trajín, de todas las semanas de diciembre, gloria al Señor, y era una batalla muchas veces, pero la fidelidad vale más.
La fidelidad al Señor vale más que una almohada, que estar acobijada, que estar envuelta. Gloria al Señor, que yo pueda levantar mi rostro y decir, Señor, pude ser fiel, gloria al Señor, al compromiso. Entonces es importante estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Entonces todo eso va a conllevar muchas situaciones. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, va a haber sufrimiento, va a haber momentos dolorosos, va a haber momentos de prueba. Gloria al Señor, porque nuestra fe es puesta a prueba. Gloria al Señor, vamos a tener que pasar momentos tristes, momentos de menosprecio, momentos de dolor, momentos de sufrimiento. Porque cuando queremos hacer la voluntad de Dios, eso es lo que vamos a tener que pasar. Gloria al Señor, y por eso el salmista expresó, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Porque la ley estaba, dice, en medio, dice, de ese corazón. No estaba por ahí, gloria al Señor, botada, gloria al Señor, sino que estaba, dice, en medio de su corazón. Y como eso estaba en medio de su corazón, gloria al Señor, él sabía que no podía moverse ni a la derecha ni a la izquierda, sino a seguir las pisadas. Alabado sea el nombre del Señor, aquel que lo iba a llevar a puerto seguro, a una dirección segura, a un lugar de seguridad. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque muchas veces, el Señor, nosotros queremos todo fácil. El cristianismo de hoy, hermanos, al cristianismo que yo conocí hace más de 20 años, gloria al Señor, es un cristianismo muy flojo. Todo lo quieren fácil, gloria al Señor, y no se puede servir al Dios soberano de esa manera. Gloria al Señor, debemos ser hombres, gloria al Señor, mujeres de sacrificio. Por eso no todo, gloria al Señor, puede servir al Señor. El pastor Luis M. Ortiz decía, gloria al Señor, que él lloraba y decía, Señor, ¿por qué no todos, por qué hay tanta falta de obreros? Y no es que Dios nos llama, no es que Dios nos llama a los obreros. ¿Por qué hay tanta falta de obreros? ¿Por qué hay tantos campos blancos, gloria al Señor? ¿Por qué? Porque no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Tan simple como eso. Gloria al Señor, no están dispuestos. Gloria al Señor, algunos dicen, no, es que se sufre mucho. Es que hay que orar más, dicen algunos. O sea, se conforman con orar lo poco que oran. Hay que estudiar más la Biblia. Hay que ir a todos los cultos porque somos los pastores. Entonces ven eso muy difícil. Gloria al Señor, ¿por qué lo ven difícil? Porque no están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. A su nombre. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces veían ese agrado, gloria al Señor. Amén. Les dije al principio, voluntad de Dios es lo que Dios aprueba para nuestras vidas. Uno de los significados muy prácticos. ¿Será que Dios aprueba tu estilo de vida? ¿Será que Dios está aprobando cómo te conduces, gloria al Señor? ¿Cómo está tu estilo de vida? Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Será que Dios está aprobando tus decisiones? Porque muchas veces pensamos que Dios está de acuerdo en lo que nosotros estamos haciendo. Pero qué bonito es saber, qué lindo, hermanos, es poder decir, es testificar lo que yo estoy haciendo, gloria al Señor. Amén. Lo que yo estoy haciendo, como dijo Nehemías, yo no puedo ir. Porque trataron de intimidarle, gloria al Señor, el enemigo usando su instrumento. Yo no puedo ir porque yo hago una obra grande. O sea, no me puedo desviar de lo que Dios ha destinado que yo haga. Porque muchos han dejado de servir a Dios, hermanos, por otras cosas. Dejaron de servir a Dios,
gloria al Señor, supuestamente para ayudar más a la obra, gloria al Señor. Pero Dios no necesita ninguna ayuda. Dios necesita un corazón dispuesto a hacer su perfecta y santa voluntad. Entonces, gloria al Señor, muchas veces, gloria al Señor, el ser humano, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Cristo, pretende, gloria al Señor, amén, caminar sin hacer la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces, gloria al Señor, el ser humano piensa que Dios está probando sus cosas. Y cuando estaba estudiando eso, gloria al Señor, me iba el pasaje, amén, de 1 Corintios, en el capítulo 10, cuando observamos ese pasaje muy conocido, pero eso era lo que Dios ponía en mi corazón, gloria al Señor, en el versículo, gloria al Señor, 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba. Tú puedes ver algo que te parece bien, que a tus ojos humanos, a tu humanidad, porque hermano, nosotros no podemos entender a Dios. Por eso es obediencia y rendición. Muy difícilmente usted va a entender a Dios. Dios no se le puede entender, porque los pensamientos del Señor, hermanos, son tan inmensos. Por eso hay lenguajes que el Señor tiene que hablarnos para ver si así podemos comprender su soberanía, gloria al Señor. Porque yo, hermano, a veces, gloria al Señor, yo le he dicho, Señor, a veces no entiendo por qué. Pues, Señor, ayúdame a seguir adelante. ¿Por qué pasó eso? Señor, ¿por qué? Señor, y estamos en una preguntadera muchas veces, gloria al Señor. Pero debemos inclinar más nuestro oído a la voz de Dios. Gloria al Señor. Y cuando vemos que estaba la situación, hermanos, aquí en la iglesia de Corintios, de lo que comían carne, sacrificaban a los ídolos, de lo que no, gloria al Señor. Y el apóstol daba enseñanzas, hermanos, genuinas. Amén. Hay cosas que nos parece como que están bien a nuestra vista humana. A nuestra vista humana. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Dios lo aprueba? Por eso dice, todo me es lícito, todo me es justo, porque para que entendamos un poco, todo me es permitido, porque tenemos libre albedrío. Usted, gloria al Señor, procede como usted quiere. Gloria al Señor, pero ¿será que Dios lo aprueba? ¿Será que Dios le dio un 100 o le dio un ganchito, gloria al Señor? ¿O será que Dios dice, no estoy de acuerdo? Pero muchas veces no queremos escuchar el no. Muchas veces no queremos escuchar el no de Dios. Solo queremos escuchar el sí y el sí. Pero los no de Dios son los mejores. Los no de Dios son los que nos van a librar del fracaso. Los no de Dios nos van a librar, hermano, el Señor, de cosas malas en el camino. Muchas veces no comprendemos los no del Señor. Y por eso, el Señor, a la vista humana, muchas veces todo me es lícito. ¿Cuántas veces las personas dicen, no, es que así yo me siento cristiano así? Pero la pregunta es, ¿Dios aprueba tu estilo de vida como creyente? ¿Será que Dios está aprobando esa decisión? ¿Cuánto alaban al Señor? Y por eso ora el Señor, porque no está inclinado ese corazón. Muchas veces la persona, el creyente, cae en preocupaciones. Cae en muchas preocupaciones en vez de buscar el rostro de Dios. A ver si Dios está aprobando esto o no. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, cuando observamos la palabra todo me es lícito, lícito habla permitido. El Señor, algo que es justo, que usted dice, no, eso fue justo.
A tus ojos fue justo, pero Dios será que lo aprueba. A tu conocimiento, gloria al Señor, y tu capacidad. Uno puede decir, gloria al Señor, no, eso está bien. Yo siento que está bien, pero ¿será que Dios lo aprueba? Me parece bien así, me parece bien así. Pero la pregunta es si Dios está aprobando. Si a través de nuestra decisión, gloria al Señor, está Dios. Si esa decisión salió del cielo, si esa decisión Dios le dijo a usted o me dijo a mí, esto es mi voluntad. Por eso muchas veces no vemos frutos ni resultados, porque nunca fue la voluntad de Dios. Fue su carne, fue su decisión, fue su capricho, no fue la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque la perfecta voluntad de Dios jamás nos va a llevar al fracaso. Por eso a veces debemos preguntarnos, ¿eso que voy a hacer va a glorificar el nombre de Dios? ¿Eso que voy a hacer va a glorificar el nombre de Dios? ¿Esto que voy a realizar va a exaltar el nombre de Dios? Por eso dice aquí, no todo conviene. ¿Por qué dice ahí mismo el apóstol? Porque cualquiera dirá, mejor se fuera quedando todo me es lícito, voy a hacer y deshacer. Se caería en el libertinaje. Porque si el apóstol ahí, pues el Señor, si aquí la Biblia solo fuera dicho todo me es lícito, bueno, se vale aquí, se vale esto, se vale acá. Pero por eso él mismo dijo, el Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, oiga, iglesia de Corinto, todo me es lícito, pero no todo conviene. A mi vista eso no tiene nada de malo. Gloria al Señor, a mi vista en el momento, no, eso no tiene nada de malo. ¿Cuántas veces hay creyentes que hablan así? No, eso no tiene nada de malo. Y hasta pueden pecar, gloria al Señor. Porque piensan, gloria al Señor, que saben más que Dios. No tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Pero glorifica a Dios, es la pregunta. ¿Eso está glorificando al Señor? Porque hay muchas veces problemas matrimoniales. Porque muchas veces en el hecho matrimonial se quieren hacer prácticas que no glorifican la santidad de un lecho matrimonial. Y es ahí donde el Señor tenemos que entender por medio de la obra del Espíritu Santo si a través de lo que vamos a hacer se glorifica el Señor o no. Por eso, hermanos, no podemos tapar el sol con un solo dedo. La fornicación es aberrante. Cualquiera dirá, con el Señor se juntaron y que no sé qué, que aquí por ahí. No, eso no es correcto. Delante de la presencia del Señor, no es la voluntad de Dios que alguien viva en pecado, hermanos. Aunque se quiera tapar el sol con un solo dedo, no es la voluntad de Dios que alguien viva en pecado, que sea esclavo del pecado. Entonces hay prácticas que no glorifican al nombre del Señor. Hay cosas ahí, gloria al Señor, que no están glorificando el nombre de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando no se está glorificando el nombre de Dios, eso va a ser una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo para nuestro prójimo. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay muchas decisiones, acciones que no provienen de Dios, provienen del pecado. Hay decisiones
Hay procederes que no provienen de Dios, sino del pecado. Y esto va a provocar que la persona se aleje de Dios. El exceso de libertad, amén, va a conducir a la persona a la esclavitud. A su nombre. Por eso hay personas, un hermano nos compartía el mes pasado, dice, oye, usted no tiene vida, le dijo a los jóvenes, un viejo casado. Usted solo la iglesia, le dijo el Señor. Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué quiere, que ustedes vayan para un bar? ¿Que vayan a drogarse? Qué tristeza escuchar una persona que supuestamente también profesa la fe, que le diga a jóvenes, ustedes no tienen vida, el domingo es para pasear, el domingo es para allá, el domingo es para darse relax. Todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, me parece bueno, me parece justo, pero ¿me va a traer provecho a mi vida espiritual? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Si yo procedo de X manera, Rey Señor, ¿lo que voy a realizar va a ser de provecho? ¿Será de provecho, Rey Señor, lo que voy a realizar? Porque muchas veces hay personas que quedan turbadas, hermano. No es que es mi familia y se meten a un cumpleaños, están tomando música mundana y de repente lo captan en las redes. Y usted, el hermano que pasa, la hermana que pasa al púlpito, ahí estaba en la fiesta, gloria al Señor, donde estaba la música mundana y estaban las quebraditas, hermanos. Todo me es lícito. Yo no voy a tomar. Es que es mi familia. Pero si usted le pone las cartas en la mesa a su familia va a respetar. Amén. Usted tiene que tener ética. Sí. Usted va a comprar su regalito, el bebé, Dios la bendiga, aquí está su esto, tengo compromiso. Si usted sabe el ambiente que se va a mover, ¿qué usted va a meterse ahí? De repente una Jezabel lo agarra y lo levanta y le da la vuelta y le sacan la foto y sale en Facebook el hermano bailando la quebradita. No, porque usted tiene que cuidarse. Porque a usted, hermano, si usted con el Señor no tiene cuidado, por hacerle una calumnia lo pueden atrapar así. Y le calumnian para que su testimonio vaya por el piso. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces hay lugares que los creyentes no podemos ir. No lo pintemos de blanco. Será la voz que Dios, hermano, usted glorifica a Dios en ciertos lugares. Hay cristianos muy modernos que me sigan llamando anticuada, hermanos y hermanas. Pero hay que tener cuidado. La pregunta es, ¿Jesús se metería en un lugar así? O usted no, Jesús, quédate aquí afuera, yo voy a entrar aquí. Y muchos dicen, no, eso es un extremismo. No, tenemos que glorificar a Dios en todo momento. Porque por eso muchas veces hay batallas en la etapa de la juventud, que ellos ven todo lícito. Esto no tiene nada de malo, ¿sí o no? No, esto no tiene nada de malo. Mami, usted es una exagerada. Papi, usted es exagerada. El Señor, y cuando el hermano se está enfriando, no, el pastor es un exagerado. Todo me es lícito, pero no le va a sacar provecho a su vida.
Por eso el exceso de libertad puede conducir al creyente a la esclavitud. Amén. Y después de repente, gloria al Señor, comienzan a tomar decisiones que lo van desviando del propósito de Dios. Lo van desviando. Recuerdo, hay personas, no estamos en contra y animamos a los niños, a los jóvenes que están creciendo en la iglesia, que estudien, que se preparen, porque tengan una visión de que ese talento pueda glorificar a Dios. Qué lindo, gloria al Señor, tener doctores aquí en la iglesia. Amén, maestros, ingenieros, pero que glorifiquen a Dios en lo que realizan, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero algunos se meten a ciertas cosas, gloria al Señor, y se alejan de Dios. ¿Convenía? No, es que vamos a tener más plata, dice, gloria al Señor. Pero la cosa es, ¿convenía eso? Y a veces hay matrimonios que se desbaratan. Gloria al Señor, se desbaratan porque hicieron decisiones sin consultar a Dios. Si esa decisión fue el Señor. Entonces vemos, gloria al Señor, las situaciones que estamos viviendo hoy en día, gloria al Señor. Debe haber mutuo acuerdo en los hogares, mutuo acuerdo en la familia, mutuo acuerdo, gloria al Señor, en el hogar donde nosotros vivimos. Debe haber un mutuo acuerdo y probar, hermanos, si esto es voluntad de Dios. Si yo me debo mover a la derecha o no. Si debo hacer eso o no. Si debo realizar eso o no. Preguntarle al Señor. De repente hemos escuchado, gloria al Señor, en situaciones, gloria al Señor, donde comienza quizás tomaron una decisión y de repente aquel esposo comienza a ser infiel a su esposa. Se van a trabajar lejos, a otros estados. Y yo digo, ¿cómo es posible que pueden estar tan lejos de la familia? Y después vienen los fracasos, vienen, gloria al Señor, los niños se rebelan. Hay dinero, pero hijos rebeldes, esposa rebelde, esposo rebelde y matrimonio fracasado. ¿Acaso que el dinero va a llenar las cosas? Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Se va muchas veces para otros estados y allá se consiguen a otro o a otra. Gloria al Señor, porque hasta eso, hermanos, se van desviando. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es importantísimo que cualquier cosa que nosotros queramos realizar, estemos seguros que es la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Entonces, en ese pasaje que hemos leído de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23, dice el apóstol, en una explicación que adquirí, dice, estaba diciendo que realmente poseía la autoridad para hacer todas las cosas. Pero empleando el juego de palabras, como le dije al principio, subraya que no dejaría que ninguno de ellos tuviera autoridad sobre él. Amén. Tuviera autoridad sobre él. Por el Señor, al principio les dije que Dios nos ha dado libre albedrío. Libre albedrío. Por el Señor. Ok, quiero que vayamos. Yo no sé si usted está pensando que lo que usted quiere realizar, Dios lo aprueba. Pregúntele a Dios. Métase en ayuno, en oración. Y pregúntele a Dios si Él está aprobando tu decisión. Si eso es voluntad de Él. Hace poco escuchaba al pastor Henao Cura del Señor que daba una enseñanza donde alguien se casó, un joven, con una mujer de 70. ¿Cómo es posible que usted me va a decir a mí que usted tiene 25 y se quiere casar con una de 50? Yo no tengo que orar nada, usted está fuera de base. No, pastor, es que encontré una sierva, el muchacho 25 y la sierva 50.
¿Usted cree que eso es voluntad de Dios? Mire, muchacho, vaya a orar. Y por eso hay que tener cuidado con las profetas, porque parece que una profeta le dijo, imagínense, 70 años. Seguro estaba bien cuidadita, porque imagínense, 70 y un joven. Dios nos ayude, hermano. Primera de Samuel, capítulo 15. Un pasaje que conocemos mucho. La voluntad de Dios, ya hablamos que estoy corriendo en eso, gloria al Señor. Primero, ¿qué es la voluntad de Dios? Lo que Dios aprueba. Amén. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén. Tenemos que estar seguros de lo que Dios aprueba. Gloria al Señor. Como segundo punto, la voluntad de Dios es lo que nos manda hacer, aunque usted muchas veces y yo no queramos. Vemos en el capítulo del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto adoran al Señor? Adora al Señor, iglesia. En el capítulo 15, voy a leer los primeros versos, si usted me sigue con sus Biblias. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. Oiga, un mandato. Y oiga lo que Dios dice: y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La voluntad de Dios es lo que Él nos manda hacer. Amén. Dios, por medio del profeta Samuel, le dio un mandato a Saúl. Y le dijo: ve allá, amén, a tierra de Amalec, por el Señor, y destruye todo. Hay gente que sigue guardando cositas en la casa y no han destruido todo porque no están obedeciendo y no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué usted está guardando cassette de música mundana en su casa? Discos de música mundana, de las rancheras. ¿Para qué? Para que le vuelva la nostalgia y se ponga a escucharlo ahí. Muchas veces no se quiere hacer la voluntad de Dios porque no se está dispuesto a hacer lo que Dios manda. Si Dios dice destruye todo, destruyelo todo. El Señor le dijo eso a Saúl y le dijo claramente: hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades. Ay, pero esto me lo regaló mi abuelo. ¿Cuánto alaban al Señor? Hubo un rey, no recuerdo el nombre. Ahorita usted también, ahí que está sentado, ahora el Señor puede dar memoria. Que no le importó. Le destruyó los ídolos a su mamá, porque estaba en la casa de él. Dice: aquí todo, porque aquí manda Jehová. ¿Cuánto alaban al Señor? Usted tiene que marcar el territorio y el respeto al Señor que usted le sirve. Y muchas veces el Señor, amén, no se quiere destruir, no se quiere renunciar a cosas que usted quizás tiene ahí todavía, ahí guardaditos. Cuando no pudieron destruir a los de Ai, recuerdo el pueblo de Israel,
porque, gloria al Señor, uno tenía escondido el lingote de oro ahí. Y cuando fueron a pelear, les fue mal. Gloria al Señor, porque muchas veces en el medio del pueblo pueden haber cosas ahí ocultitas que no permiten, gloria al Señor, que usted crezca en la vida espiritual. Que usted no ha destruido todo lo que tiene que destruir, porque no, simplemente no le ha hecho caso a Dios. El Señor le dijo claramente: destruye todo, no te apiades de nada, extermina todo, todo, que no quede nada, nada, absolutamente nada. Hay personas que viven arrastrando y arrastrando con cosas guardaditas ahí en la casa, guardaditos por el Señor. Yo no sé cuál es el pensamiento. ¿Qué será el pensamiento? Por el Señor, volver a Egipto. Entonces, por el Señor, lastimosamente, Saúl no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No estaba dispuesto. ¿Por qué? Vemos en el verso 10. Vean su Biblia. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido, ¿qué dice? Mis palabras. No ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová. Mira todo lo que provocó la desobediencia. Toda la noche, o sea, Samuel, cuando escuchó esto, se quedó en vigilia. Cuando alguien desobedece, hermano, y uno torna que hay ciertas cosas que están pasando, se va el sueño, hermano. El Señor, y dice que Samuel toda aquella noche clamó a Jehová. Y luego de esa vigilia que tuvo, dice, madrugó para ir a encontrarse a quién, a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira qué descarado. Dice que había cumplido la palabra de Jehová. Porque hay personas que se justifican sus acciones, que no están bajo la voluntad de Dios. Entonces vemos, Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es ese que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión, y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y mire el orgullo, porque hay personas que se levantan así. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuántas personas se justifican sus acciones? Amén. No es que yo lo hice por el bien de la obra. No es que yo tuve que hacerlo por el bien de la obra. No, hermanos. No podemos justificar nuestras acciones que no hay un fundamento
que haya sido la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Si nos duele, nos va a doler, pero hay que hacer la voluntad de Dios. Cuando muchas veces el Señor no está la autoridad. Cuando no hay una autoridad, el pueblo va a hacer fiesta. El hogar van a hacer fiesta. Y todos van a hacer fiesta. Tenemos que ejercer la autoridad como Dios manda. Pero no podemos nosotros justificar nuestras acciones. Gloria al Señor por el sentimentalismo. Porque muchas veces el sentimentalismo ha acarreado maldiciones en muchos hogares. Pobrecito, pobrecita. No, pobrecito, pobrecito. Pobrecito el joven, pobrecita la jovencita. Pobrecito yo, pobrecito aquí. Alabanza al nombre de Cristo. Por eso el Señor Dios no te apiades de nada. Si tú quieres ver la bendición del Señor, tienes que aprender a enterrar todo, a botar todo. Alabanza al nombre de Cristo. No podemos esconder nada, hermano ni hermana. Tenemos que destruir todo lo que no le agrada al Señor. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos al pie de la letra. Y eso traerá bendición para nuestras vidas. Hubo una justificación de Saúl. Y él comenzó a retar al profeta, diciendo, no es que yo hice. ¿Cuántas personas hablan así? No es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Es que yo lo estoy diciendo así. Yo lo estoy haciendo así. Es el yo, es el ego, es el orgullo, es la arrogancia, pero no es la voluntad de Dios. Y a veces las personas, gloria al Señor, piensan, gloria al Señor, que están obedeciendo con el ritmo que llevan. Pero si Dios nos dice, destruye, aléjate, sepárate, borra eso, saca de tu vida eso, Él sabe por qué lo está pidiendo. Analice ese pasaje muy hermoso. Tenemos que comparar esto a nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. En el libro de Romanos capítulo 12, en el versículo 2. Gloria al Señor. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conforméis a ese siglo, o sea, al sistema de este mundo. La iglesia no puede acomodarse al mundo, al sistema, al gobierno, el reino de las tinieblas que gobierna esta tierra. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, al sistema del mundo, a la cultura que vivimos, a la cultura de Estados Unidos. Ya muchos se han acomodado. Se han acomodado a la cultura de esa nación. ¿Cuánto alaban al Señor? A todo fácil. Se acomoda la gente. Todos lo quieren fácil. Pero el Señor no quieren nada de sacrificio. Entonces el siglo de hoy es así. Por eso usted ve tantos ladrones y rateros. Hoy me salió, gloria al Señor, 2 jóvenes, no sé en qué estado, gloria al Señor, se fueron a robar, ladrones inexpertos, decía el título. Vieron a un joven de 15 años con una buena gorra,
¿Será que el joven era de padres con dinero y unos buenos lentes? Ahora que usted escuchar eso, nunca va a entrar solo a un baño. Porque si usted lleva un buen zapato, se lo van a querer agarrar. ¿Cuánto alaban al Señor? Y aquellos jóvenes siguieron al jovencito y se percataron de que nadie venía. Lo golpearon, le quitaron el lente, él también peleó, el otro le sacó cuchillo. Gloria al Señor, gracias a Dios no hubo muerte. Y los inexpertos, amén, hermanos carnales, gloria al Señor, todas las cámaras lo grabó. Porque ustedes saben que los moles caen por todas partes, cámaras. Rapidito los atraparon. Ladrones inexpertos. Juventud que quiere el dinero fácil. Gloria al Señor, los padres que han acomodado a los hijos, darle todo fácil en esa nación. ¿Cuánto alaban al Señor? La cultura americana se está pegando a los hispanos que están cayendo en la pereza. Y ese cuento de lo que yo no tuve y mi hijo lo tiene. Y usted se murió porque no tuvo lo que su hijo el capricho de su hijo o su hija. Reprenda al diablo y deje ese sentimentalismo a un lado. Lo que están haciendo es dañar a los niños, arruinándolos. Algunos están gordos porque solo están pegados en la tableta. Cachetones, con diabetes, algunos niños con diabetes, producto del tele. Tanta diabetes. ¿Cuándo usted ha visto diabetes en el tiempo de nosotros? Pregúntese usted mismo. Niños con diabetes. Y los mismos autores le dicen a los papás solamente tantas horas al día. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero ahora el siglo moderno, gloria al Señor. Amén. ¿Ha visto fotos donde la mamá está dándole la mamila al niño? Está con el teléfono aquí y la mamila cayendo, el niño está la boca abierta y la leche cayendo en el piso. Terrible. Ahí sale el teléfono, ahí en el teléfono y según le está dando el pepe, gloria al Señor, al niño, y ahí cayendo toda la leche al piso, el pobre, y nada cae. Se le quema la comida, se le quema el arroz, se le quema el pollo. Esa es la época de hoy, pero eso no puede gobernar a la iglesia. A su nombre, no puede gobernar a la iglesia de Cristo. Gloria al Señor, yo sé que hay cosas prácticas que ayudan, pero igual, hermanos, no podemos acomodarnos tanto. La cultura, gloria al Señor, está dañando a muchos. La manera de pensar de este mundo que está en rebelión en contra de Dios. Ese mundo está en rebelión. Para Dios, para la gente, Dios es de segundo plano, segundo lugar. Gloria al Señor, pero la iglesia de Cristo, Dios es primero. Es el primero en nuestras vidas. Debe ser el reflejo de la iglesia de Cristo, que conocemos un Dios verdadero. Pero cuando se conforman a este siglo, gloria al Señor, ya los modernos, ya dice que es anticuado andar con la Biblia. A su nombre, anticuado y andar con la Biblia. Gloria al Señor, todo lo moderno que estamos viendo hoy en día. Todo lo moderno. Por eso se escucha que los que viven en la montaña se meten con Dios más. Se ve el nivel diferente. Los que están allá en lugares escondidos, donde no hay tecnología ni nada de eso, ellos están pensando en llenarse de Dios, pensando en llenarse de la presencia del Señor, pensando en el Señor cómo servir al Señor. Pero en el modernismo pues estamos luchando con la corriente de ese mundo y dejar a un lado la comodidad de esa nación. Porque si nos acomodamos, hermanos y hermanas, caeremos como ese
Pasaje que nos habla que las personas se conforman en la vida que el mundo ofrece. ¿Usted cree que a sus hijos no le van a decir, usted va un miércoles a la iglesia? Claro que los molestan. Yo tengo hijos más grandes, gloria al Señor, y se quedan asustados. Pareciera que fuera algo extraterrestre. Usted anoche estaban en la iglesia. Se asustan. Porque ya hay iglesias que no abren entre semana. Solo los domingos. Porque dijeron, no, es que hay que dejar descansar a la gente. Y comienzan a chinchinear, hermano. Y tan flaco. Vida espiritual anémica. Gloria al Señor, porque no se congregan. Gloria al Señor. Y quieren, gloria al Señor, estar ahí acostados en la cama, como pasó una ocasión que están no sé, una actividad por Zoom. Dice que había un joven acostado, hermano. Estaban en Zoom acostados en la cama viendo en medio culto. Imagínense cómo está el mundo. A su nombre. Entonces, gloria al Señor, no podemos acomodarnos tanto. Nosotros tenemos que pensar de una manera diferente y quiero que terminemos. Amén. Pudiéramos, yo sé que Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí. Pudiéramos a tratar ese tema de lo que es la voluntad de Dios. Es algo más allá de lo que yo puedo tratar de dar en esta noche. Póngase de pie, quiero que leamos en el Salmo 143, en el versículo 10. Gloria al Señor, les felicito por ese esfuerzo de estar aquí. Esa es la voluntad de Dios, que usted está aquí, hermanos, en esta noche gozándose con el pueblo de Dios. En el verso 10, amén, quiero que hagamos esa declaración creyendo. Salmo 143, en el verso 10. Yo lo leí, hermanos, y yo quiero eso para mí. Gloria al Señor, dígalo conmigo en esta noche al contar 3, 1, 2 y 3. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Una vez más, iglesia. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Léaselo antes de acostar, porque esa palabra tiene un poder tan maravilloso. Enséñame a hacer tu voluntad. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, a caminar siempre en lo que tú apruebas para nuestras vidas. Cualquier cosa que emprendamos, cualquier decisión, oh, aleluya. Oh, Señor, cualquier decisión, cualquier movimiento que hagamos, oh Señor, ayúdanos. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, Dios mío. Tu palabra, Señor, me ha hablado, mi Rey. Tu palabra es tan perfecta, Dios. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, Dios mío. Yo no sé si usted quiere hacer la voluntad de Dios. Pídale al Señor en esta hora. Enséñame. Yo vengo a ti, Señor. Enséñame, Señor. Tú que estás en tu casa, dile, Señor, enséñame. Que yo muéstrame el camino, de Señor, ti, para dar pasos seguros, Señor. Oh, Señor, ayúdanos. Yo no puedo vivir, hermano, díselo de corazón.
Díselo. tú no estás No te en preocupes mí. por la hora. Sal de ese lugar. Dame tu mano, Una confianza Señor. plena. Oh, Santo. Yo quiero más. Enséñame, Señor. Yo quiero sentir. Ayuda a cada padre, Señor. Dale tu las espíritu herramientas en necesarias, mí. Señor. Quiero Ayuda. sentir. Ayúdanos, Señor. Fortalece a esa Que llenes esposa. mi alma hoy Fortalece a esa y que quites esposa. de mí Santo.